Apocalipsis Network presenta Tiempo de Desafío con el obispo Raymond Rivera. Un mensaje breve pero poderoso para enfrentar cada día con la dirección de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermano y amigo Reverendo Raymond Rivera Martínez, es obispo de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional. En esta hora te quiero hablar bajo el texto tema, está en 2 Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Este es tu programa que habla de los tiempos de desafío. Ese es el título de este programa y el texto tema 2 Timoteo 3:1. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El tema que vamos a tratar hoy es cómo los fariseos y saduceos se enfrentaron a los tiempos de desafío contra Jesús. Los fariseos y saduceos, y permítame en el sarcasmo, todos esos feos, respondieron de manera diferente a Jesús, pero coincidieron en oponerse a él cuando vieron que su enseñanza y autoridad desafiaban a su posición religiosa y social. Paradójicamente, los tiempos de desafío para ellos revelaron el estado de su corazón. Respondieron en primer lugar con incredulidad en vez de usar la fe. No se les olvide, saduceos y fariseos, líderes religiosos, unidos por todo lo que tenía que ver la religión de la época, desunidos en algunos puntos como la resurrección de los muertos, pero se mantenían unidos dirigiendo el pueblo en lo que tiene que ver con la parte religiosa. Aunque ellos fueron testigos de ver milagros extraordinarios, se fueron endureciendo poco a poco en su corazón. Tenga cuidado, usted y yo podemos ser líderes religiosos, pero tengamos cuidado en asumir posturas que nos vayamos endureciendo poco a poco. Mateo 12, 38 al 39, le pidieron una señal al Señor, pero ya habían visto muchas señales, habían visto sanidades, milagros, palabra correcta, unción al predicar, predicaba como quien tiene autoridad y no como ellos mismos, pero pidieron señal. Ese era su desafío. En Juan 12:37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. El asunto de pedir señal no era para creer, era para molestar. Esto nos enseña lo siguiente: el problema no era la falta de evidencia, sino la resistencia a creer. Intentaron de muchas formas, muchas maneras de desacreditar a Jesús. En vez de ponerse en una actitud honesta, una actitud de, bueno, vamos a parar estas cosas, vamos a juzgar a este hombre honestamente. ¿Qué bien está haciendo? ¿Qué mal está haciendo? Pero no, decidieron que había que desacreditarlo y sacarlo del panorama. Lo acusaron de expulsar demonios por el poder de Belcebú, Mateo 12:24. Lo llamaron blasfemo, Marcos 2:7.
Dijeron que engañaba al pueblo. Juan 7:12. Expulsar demonios, blasfemo y engañaba al pueblo. El expulsar demonios no era el pecado, es que ellos dijeron que era por el poder de Beelzebú. En otras palabras, para ellos Jesucristo era un agente de Satanás contra Satanás. Mire hasta dónde llegaron. Cuando usted está en contra de una persona, usted va a buscar la manera y la forma de desacreditarlo, de dañarle su testimonio, de hacer reuniones, de buscar personas afines a usted, para que todos griten, crucifícale, crucifícale. Eso no ha terminado. Lo comenzaron los fariseos con Jesús. Hoy día es parte de mucha gente en el pueblo de Dios. Lo pusieron a prueba constantemente a Jesús. Ellos eran expertos en la ley. Como les dije, los saduceos rechazaban la doctrina de la resurrección. Ambos trataron, fariseo y saduceo, de atrapar a Jesús con preguntas capciosas, difíciles, según ellos, difíciles. Pero el Señor se las bateó todas. Alabado sea Dios. Número 1, el tributo al César. Usted sabe, cuando Jesús le dijo, pues dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué podían contestar a eso? En sus tiempos de desafío, los fariseos, ¿qué podían contestar? Acusaron a Jesús por atender a la mujer que tuvo muchos maridos. Lo acusaron, lo acosaron y acusaron. Y trataron de mancillarlo con el más grande de todos los mandamientos. Y Jesús se lo dijo bien claro. Ama a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y se acabó, hermano. Se acabó. Pero ellos eran como el que le dan, lo vencen, pero se queda roñoso y dice, yo tengo que inventarme otra, yo tengo que dañar a esta persona. Cada desafío terminó mostrando que la sabiduría de Jesucristo era muy por encima de todos ellos. Ellos se dedicaron a defender sus tradiciones antes que la palabra de Dios. Mire, hermano, ellos estaban allí en sus posiciones por la palabra de Dios. ¿Qué hicieron? Comenzaron unos que otros, año tras año, a crear tradiciones, a crear costumbres, a crear una cultura de la palabra. Y llegó el momento en que todo eso era más importante que la Torá. Es que mire, ahí tenía que venir Jesús. Jesús los reprendió, porque ellos daban más valor a las tradiciones que a los mandamientos divinos. Y los mandamientos divinos eran los que lo hacían a ellos estar allí. Bendito sea Dios. La tradición nunca debe sustituir la obediencia a Dios. Nunca. Nosotros tenemos reglamentos, tenemos libros para dirigirnos, tenemos himnarios, tenemos doctrina, etcétera, etcétera. Nada puede sustituir el nosotros obedecer a Dios y obedecer la palabra. Se llenaron de celo porque la influencia de Jesús en el pueblo era apoteósica. Jesús no fue a eso. Pero es que el pueblo entonces comparaba, decía, estos son nuestros líderes religiosos, los tenemos con nosotros toda la vida. Mas, sin embargo, este hombre llegó antier y mira cómo habla, y mira cómo sana enfermos, mira cómo liberta cautivos de Satanás. Entonces, Jesús no hizo nada para molestarlos. Jesús estaba cumpliendo la palabra y cumpliendo su misión. Por eso es que las multitudes lo seguían. Entonces ellos miraban eso como que amenazaba el prestigio
saduceístas y farisaicos. Entonces se sentían atacados, los escribas se sentían atacados, los directores religiosos del pueblo se sentían atacados, y nunca Jesús quiso atacarlos. Ellos mismos provocaban palabra poderosa que los descubría. En Marcos 15:10 dice que ellos querían entregarlo por envidia, que así fue, tenían envidia. Y déjeme decirle, la envidia es un sentimiento muy poderoso que en manos de un líder lleno de envidia puede destruir a muchas personas. Dios tenga misericordia. Después nos quejamos de que nos vino esto, de que nos vino aquello. Hay cosas que llegan porque nosotros mismos las buscamos. Bendito sea Dios. Los desafíos revelaron que buscaban preservar su poder más que servir a Dios y servirle al pueblo. Se unieron contra un enemigo común. Ambos enemigos se unieron. ¿Se acuerdan de Herodes y Pilato? Ambos enemigos se unieron. Esas son las famosas reuniones secretas que se hacen para destruir una vida. Aunque fariseos y saduceos tenían profundas diferencias doctrinales, se aliaron para eliminar a Jesús. Mateo 16:1, Juan 11, 47 al 53. Los intereses personales pueden unir incluso a toda persona que esté completamente dividida. Si no, mire los políticos. Los políticos pueden diferir, pero si hay algo que a ambos los beneficia, se unen y buscan el beneficio. Dios tenga misericordia. Rechazaron continuamente el llamado al arrepentimiento. Continuamente rechazaron el llamado al arrepentimiento. Hay gente que no mira, que no ve, que el juicio de Dios está sobre su casa, sobre su cabeza, sobre todo lo que él hace, sobre todo lo que hará. No lo miran porque no hay arrepentimiento. Con simple arrepentirte, Dios te va a ayudar, porque Dios es amor y es misericordia. Jesús denuncia la hipocresía. En Mateo 23 se ve pronunciando los conocidos ay de vosotros, los ayes de Jesús. Son un mensaje poderoso en contra de esta gente. Jesús los llamó, ay de vosotros hipócritas, ay de vosotros guías ciegos, ay de vosotros sepulcros blanqueados, generación de víboras. Mire, hermano, llega el momento en que Jesús tiene que descubrirlos ante el pueblo, pero descubrirles su falacia espiritual. Llegará el momento que Dios te descubrirá. Tú no vas a huir todo el tiempo. Va a llegar el momento que Dios te va a descubrir. Los fariseos vivían en un tiempo de desafío contra Jesús, pero violento. Jesús los va descubriendo poco a poco. El mayor desafío para ellos no era Jesús, sino reconocer su propia necesidad de arrepentimiento. Los tiempos de desafío revelan que nuestro corazón se puede dañar, se puede enfermar, que podemos tratar las cosas viviendo al estilo de los fariseos. Pero el Señor nos dice que no vivamos por un minuto de esa manera. Tenemos un tiempo, hermano, tenemos un tiempo precioso, tenemos un tiempo hermoso, tenemos un tiempo ahora mismo donde nosotros estamos viviendo en la voluntad perfecta de Dios,
esa voluntad para nosotros servir al Señor en una forma como al Señor le gusta que nosotros le sirvamos. Dios no nos quiere como religiosos persiguiendo a otros porque no nos agradan, porque no los queremos. Dios no nos quiere en esa postura. Dios quiere que cambiemos esa postura, que mejor oremos, que mejor busquemos a Dios y no nos metamos en la camisa de 11 varas de los fariseos. El Señor, sus discípulos le preguntan mucho y le preguntan acerca de los tiempos finales que también se iba a vivir. Y el Señor les contesta en Mateo 24:22, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El Señor le está hablando al pueblo lo que los fariseos debieron hablarle al pueblo. Unos fariseos estaban acomodados en el imperio romano y saduceos por igual, escribas por igual. Había gente que le llamaban publicanos, ustedes saben, que trabajaban para el imperio romano, acomodados. Bajo el imperio romano, que era una colonia, Israel de Roma, como muchos países en la época del primer siglo, porque Roma era el imperio que gobernaba todo ese oriente. Pues miren, muchos se acomodaban al imperio por beneficios políticos, por beneficios económicos, por beneficios familiares. Entonces, los fariseos, al ver a Jesús hablando estas palabras, y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, se molestan, hermano, se molestan. Hoy hay día gente como los fariseos que no pueden creer que Jesucristo viene. Los hay en el pueblo evangélico, en el pueblo pentecostal. Gente que nunca predican acerca de la segunda venida de Jesucristo. Porque en sus tiempos de desafío, eso no va a suceder. Entonces, Jesús le sigue diciendo a los discípulos, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Bendito sea Dios. Si usted se siente como un escogido del Señor, lea esta palabra y memorícela. Me pueden engañar los falsos profetas, los falsos cristos, la multitud de falsos apóstoles, porque ahora hay una hemorragia apostólica, falsos apóstoles, falsos cristos, falsedad por todas partes, usando la palabra, tergiversándola, usando los títulos como si fueran el título de doctor en medicina, como si fuera el título de ingeniero en informática, usando títulos religiosos de una manera altanera y soberbia, no para servir en el reino, sino para ser servidos. Los fariseos de ayer se mudaron al siglo XXI. Los fariseos de ayer todavía caminan, respiran y hablan en este siglo XXI. El Señor nos dice, no lo creáis, no creas a lo que ellos hablan, no creas a lo que ellos dicen, porque ellos están ensimismados en hacerse ver ellos
como el artista de cine, crear su propia fama, crear su propio nombre. Esto está tremendo, hermano. Dios nos ayude, porque estamos en tiempos de desafío, tiempos peligrosos, pero el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dijo Jesús. Eso molestaba. ¿Usted sabe por qué molestaba? Porque Jesús decía, pero mis palabras no pasarán. Y para ellos eso era que Él se estaba endiosando. Jesús era Dios con nosotros. Jesús no estaba haciendo un show. Jesús no estaba haciendo un acto, ¿verdad?, de hipocresía, tomando el lugar que no le pertenecía. Las palabras de Jesús eran palabras de Dios. Las palabras de Dios eran palabras de Jesús. Yo y el Padre uno somos, dijo Jesús. Bendito sea su nombre. Pues mire, eso molestaba a los fariseos. Y hoy día hay gente que se molesta. Hay gente que han muerto diciendo no hay bautismo en el Espíritu Santo. Eso de hablar en lengua, eso son tonterías, fanatismo. No hay ninguna segunda venida de Cristo. No hay rapto de la iglesia. No hay. Pues señores, váyase del Evangelio. Porque en la palabra de Dios sí hay. Todo eso escrito. Váyase. ¿Qué hace usted aquí? Está amargado. Está lleno de amargura. Lleno de ira interna. Si usted no puede estar en el Evangelio, váyase. Porque definitivamente usted no está actuando como uno de los escogidos. Los escogidos creemos en la palabra tal y como está escrita. Punto. Y hay gente que puede diferir de mi persona, pues seguro. Pero yo tengo todo el derecho de creer como los primeros apóstoles le creyeron a Jesús. Como los primeros 500 discípulos le creyeron a Jesús. Como los primeros 3,000 y luego 5,000 que se entregaron al Señor en aquellos eventos poderosos evangelísticos predicando Pedro. Como ellos creyeron, yo tengo el derecho de creer. Y yo voy a seguir creyendo. En los días de Noé, dijo Jesús, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Noé entró en el arca. El arca se cerró. Fue sellada de tal manera que no había manera de entrar a ella después de cerrada. Se abrieron los cielos, comenzó a caer lluvia, las fuentes de abajo se llenaron, comenzó a emanar agua, se juntó todo. Hace poquito estaba leyendo un artículo, decía que muchas civilizaciones antiguas tienen escrito sobre el diluvio. ¿Usted sabe lo que ha habido gente que ha dicho del diluvio? Que es un mito, que es una leyenda, que es una enseñanza para explicar esto, aquello y lo otro. Y te disfrazan eso tan elegante y tan bonito que el que no está bien preparado en estos tiempos de desafío, pues se lo cree. Pues yo sigo creyendo que hubo un diluvio universal y se acabó. Punto. ¿Usted no cree? Yo creo. En mis tiempos de desafío, yo creo y sigo creyendo. Por tanto, vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Se molestaban los fariseos
cuando Jesucristo decía que Él era el Hijo del Hombre, porque eso es un título profético, es un título divino. Yo no puedo decir, yo soy el Hijo del Hombre, Raymond Rivera. Yo sería un blasfemo. Yo no puedo decir eso, pero Jesús lo podía decir. Pues ellos se molestaban. En sus tiempos de desafío, esa gente no podían entender quién era Jesús. No lo podían entender. Por lo tanto, todo lo que hablaba Jesús era una incomodidad enorme, enorme, enorme. Les quiero terminar con este breve verso. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Yo quiero que el Señor me halle haciendo así, hablando la palabra, predicando la palabra, viviendo la palabra, entregado a la palabra, siendo un creyente fiel a la palabra. Porque en mis tiempos de desafío, yo no imitaré jamás a los fariseos, saduceos, escribas y toda esa gente. Yo imitaré a todo aquel que siguió a Jesús. Buen Dios y Padre nuestro, que tu bendición sea sobre todo el que oye, sobre todo el que ve, y que en estos tiempos de desafío nos quiten su mirada de Jesús, de la palabra, del Espíritu Santo, de la unción. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Apocalipsis Network presentó Tiempo de Desafío. Porque cada desafío es una oportunidad para ver la mano de Dios obrar. Míranos por apocalipsisnetwork.com, la trompeta de Dios para el tiempo final.